Saludos miembros Elite, tenemos aquí el fascículo número 43 de Terminator construye el T-800. El precio se sigue ya manteniendo con este incremento en $299.90, 300 pesos mexicanos. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Pax Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar alguna de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Pax Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Pax Toy Store. Y aquí como siempre tenemos el fascículo impreso, tenemos las piezas las vemos al último. Nos enfocamos rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página tenemos toda la información de las distintas distribuidoras a nivel internacional, y a partir de la página número 3 tenemos el ensamblaje del T-800. Va a ser el inicio del ensamblaje de la pelvis. Continuamos con este paso a paso de ensamblaje en las páginas 4 y 5 y concluimos en la página número 6. Página número 7 tenemos leyendas del cine de ciencia ficción. Vamos a estar viendo en esta ocasión la película Demon Seed. Y continuamos con esta información de la película que se estrenó en 1977 en las páginas 8 y 9. Y ya por último, en la página número 10 iniciamos la sección de ciencia del mundo real. Vamos a estar viendo en este fascículo 43 los asteroides y la evolución. Como siempre, en la contraportada tenemos la etapa final del Terminator. Y regresamos rápidamente a la página número 3 para estar colocando de nuestro lado derecho las piezas que nos viene en este fascículo para un mejor ensamblaje y armado. Y ya que colocamos las piezas conforme viene la fotografía, empezamos con el paso número 1. Vamos a agarrar las piezas 43.3 y 43.4, que son las únicas piezas de plástico que viene en este fascículo. Son estas placas pélvicas, las vamos a estar cortando con unas pinzas de corte fino, lo más cercano a la base. Después, con un cúter bastante filoso, vamos a rebajar lo más que se pueda. Recuerden que no importa que nos llevemos un poquito de pintura plateada, esto porque es un costado, lo que necesitamos que quede perfectamente bien parejo. También podemos estar raspando un poquito la pieza para que sea lo más liso posible, y nos tiene que quedar de esta forma. Lo mismo vamos a estar haciendo con la pieza 43.4. Vamos a únicamente quitar la rebaba de la unión y luego vamos a estar raspando la pieza para que quede lo más parejo y recto posible. Para este siguiente paso necesitamos la pieza 43.1, que es la estructura de la pelvis. Vamos a colocar nuestra pieza con el pivote salientes hacia la parte superior, y en esta saliente vamos a colocar en la parte contraria la pieza 43.3. Es la pieza que tiene la letra R. De hecho, inclusive si vemos por la parte posterior, vemos igual la letra R. Van a coincidir estas dos letras. La colocamos. De aquí vamos a estar necesitando un tornillo KB 2x4 milímetros, que son los tornillos más pequeños que llegamos a tener. Aquí podemos estar utilizando un desarmador .00. Como el recorrido del tornillo es una dentada plástica, vamos a estar haciendo dos giros en sentido contrario a las manecillas del reloj. Después vamos a estar apretando hasta el fondo, cuidando la fuerza de rotación, de presión, ya que podemos estar dañando la pieza. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando llegamos al punto debemos de apretar perfectamente. Lo que tenemos que estar viendo es que el tornillo
la cabeza del tornillo no tiene que sobresalir, tiene que quedar completamente en horizontal. Y la pieza 43.4, que es del lado izquierdo, esa la vamos a estar guardando, no la vamos a estar necesitando. Y regresamos con nuestra pieza de la pelvis. Vamos a estar aquí colocando las dos tuercas M2 que vienen en este fascículo. Únicamente las vamos a dejar caer en este recorrido de tuercas. Y utilizaremos nuevamente un pedazo de cinta de aislar. Yo lo que les recomiendo es que pues nada más corten 5 centímetros, la vuelvan a estar pegando en el carrete de la cinta para no estar desperdiciando. Vamos a colocar nuestra cinta de aislar en la parte superior para que no se caigan estos tornillos. Rotamos la pieza 43.1, colocamos la expansión del conjunto, que es la 43.2, va a encajar perfectamente. De hecho, si nosotros la llegamos a poner al revés, no va a entrar, ya que tenemos unos recorridos de pivote, entonces entra perfectamente. Y aquí vamos a estar colocando dos tornillos PM 2x6 milímetros, que son los tornillos un poquito más grandes que llegamos a tener en este fascículo. Con un desarmador .0 vamos a estar introduciendo y únicamente vamos a apretar casi hasta el fondo, sin antes estar introduciendo el otro tornillo. Ya que sentimos que está atornillado dentro de las tuercas, quitamos la cinta de aislar y ahora sí vamos a estar apretando con buena presión de rotación, buen giro, cuidando también la cabeza del tornillo para que no se vaya a estar barriendo, y vamos a apretar lo más que podamos. Debemos de apretar perfectamente esa estructura, ya que es parte de las que va a estar sosteniendo las piernas, que van a estar bastante pesadas, entonces es necesario estarlo apretando. Ya por último vamos a estar checando que no tenga aire entre piezas o que no esté separado y que esté bien alineado. Nos va a estar sobrando dos tornillos diferentes y una tuerca para el tornillo PM 2x6 milímetros. Estos los vamos a estar guardando en nuestra caja de herramientas. Y con esta imagen llegamos al final de este video. Es un video bastante sencillo, rápido y fácil de armar. Nada más hay que tener cuidado con la estructura y tenemos que guardar este detalle de la pelvis del lado izquierdo. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamelo en la parte de abajo en los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte el video sin antes de activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo tutorial. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.